En 1993 daba inicio de una de las mejores bandas del metal gótico, el cual inició su caída con la explosión de una de las voces femeninas más reconocidas del género. Esta es la reseña del póster de True Tragedy. Raymond Mulroney, quien fuera líder de la banda, formó la primera alineación en octubre de 1993 tras dejar la banda Seafaring Grave en Noruega, el cual estaba lejos de enfilarse al género gótico, pues las primeras canciones que preparaban estaban más enfocadas al death metal, en donde predominaban los gruñidos de voz gutural, hasta que decidieron incluir toques melódicos con algunos arreglos de piano, lo que sería una de las marcas más reconocidas de la banda, sumando posteriormente el dueto de las voces de Raymond y Liv Kristine, quien en ese entonces era su novia, adoptando el nombre de True Tragedy, por lo que serían reconocidos. Para 1994 realizaron su primera grabación en los estudios Massacre Record de Alemania, y para 1995 salió a la luz el disco bajo el mismo nombre, en donde la mezcla de la voz gutural de Raymond junto con el toque soprano de Liv Kristine envolvía a quienes comenzaban a conocer la música de la banda noruega. Para mí todo el disco está excelente, pero si aceptan las recomendaciones de un poser, la canción Sweet Doubt es una de las mejores en el disco. Muchos no estarán de acuerdo conmigo, pero el disco Velvet Darkness They Fear, que se distribuyó en 1996, es el mejor álbum de la banda, en donde las letras mantienen historias relacionadas con la muerte, demonios y elementos sobrenaturales, las cuales fueron presentadas por los integrantes de la banda como obras de teatro y poemas. Reconozco que la canción alemana, El baile de las charlas, no sé pronunciarla en alemán, única canción interpretada en alemán en donde colaboró el reconocido Tilo Wolf, vocalista de la banda Lacrimosa, es interpretada con excelencia por parte de la banda, pero no pueden negar que la canción And When They Fallet y Cuando Cae es la pieza clave del álbum, en donde los diálogos de Jane Eyser y Vincent Price de la película La Máscara de la Muerte Roja, la cual se las recomiendo ampliamente, le ponen la cereza en el pastel en dicha canción. That cross you wear around your neck, is it only a decoration, or are you a true Christian believer? Yes, I believe, truly. Para 1998, True Tragedy tenía preparado su tercer disco, el cual entra en debate si es el mejor álbum de la banda, pero como lo mencioné, y para mí que soy un poser, su disco anterior fue el mejor. Con esto no quiero decir que el disco Aegis sea un mal álbum, pero podría considerarlo en el segundo lugar. Los cambios de voz de Raymond en algunas de las canciones, así como el ritmo menos gótico en alguna de sus canciones como Lorelei, dan muestra del cambio que más adelante experimentaría la banda, pero mantiene su toque característico en canciones como Cassandra, a pesar de que Raymond no usa la voz gutural, y la excepcional Venus, una de las canciones por la que es recordada la banda. Para el año 2000 llegó la que sería el inicio de la caída de True Tragedy con el álbum Music, grabado ahora en los estudios Soundsuite, en donde adoptaron toques electrónicos y enfocándose en lo que llaman como metal industrial, y la verdad para mí solo me gustó la canción Imagine. Sin embargo, en ese mismo año tuvieron una participación en un festival de metal en Polonia, el cual fue grabado en vivo para salir al mercado en el 2001 bajo el título Closure Live. Para el año 2002 prepararon el disco Assembly, en donde continuaron con el género electrónico y rock industrial, pero eso no fue lo que le dio el tiro de gracia a la banda. Para el año siguiente, la banda lanzó un comunicado en donde se daba a conocer que la cantante Liv Kristine había sido despedida, alegando que habían tenido diferencias musicales que no pudieron superar. Liv Kristine declaró que su despido fue algo que no esperaba, pues le fue notificado el despido por medio de un correo electrónico. Sin embargo, se especuló que su expulsión se debió por cuestiones de celos, pues en ese año se había casado con Alexander Krull, cantante de la banda Atrocity, algo que no le pareció a su exnovio y líder de la banda True Tragedy, Raymond, y tras su salida se unió a la banda Atrocity
Atrocity, quien terminó por cambiar de nombre a Lips Ace, con el que mantenían el género gótico, sinfónico, y algunos señalan que se enfocaba en el metal vikingo, pues la mayoría de las letras fueron escritas por Liv Kristine y se trataban sobre la mitología nórdica. Para no desviarme mucho de la banda principal, que es True Tragedy, solamente les diré que en el 2016 a Liv Kristine también le corrieron de esa banda, y en otro video que les daremos a conocer ya la trayectoria completa de Liv Kristine en la escena de metal, que bien o mal le fue mejor que a True Tragedy. Con la salida de Liv Kristine de True Tragedy, la cantante Neil Sigland se encargó de reemplazarla, mas no igualarla, pues la banda, ya enfocada en el rock industrial y electrónico, había perdido la esencia que le daba el dueto de Kristine y Raymond. Reconozco que el álbum Storm, que fue publicado en el 2006, Neil Sigland interpretó adecuadamente cada una de las canciones de ese género, al igual que el disco Forever Is the World en el 2009, en donde trataron de regresar un poco a las raíces del metal gótico, en donde Raymond regresó con su voz gutural, mientras que la interpretación musical tiene parecido al disco de Aegis. En el 2011, cuando se presentó el disco en vivo La Última Llamada del Telón, que fue grabado en Noruega, donde se demostró que Neil Sigland nunca podría igualar la voz de la melodiosa Liv Kristine, pues dejó mucho que desear en la interpretación clásica como Venus y And When He Falleth, pero tal como lo dice el disco, esa fue la última llamada al telón, pues la banda había anunciado su separación en octubre del año 2010. Muchos de los seguidores de True Tragedy se han mostrado entusiasmados después de que en el 2015 Liv Kristine realizara una gira en el viejo continente en su proyecto en solitario y presentara como cantante invitado al ex líder de la banda True Tragedy, Raymond Ruhoney, gira que se prolongó hasta el 2016, que culminó en el Metal Fame Boys Fest. Pensé que ese era el inicio de un posible reencuentro de los integrantes originales de True Tragedy, pero los miembros han declarado que no hay planes para una reunión de la que fue una de las bandas más reconocidas del metal gótico.